Vamos a hablar de relaciones laborales con nuestra especialista Ayelen Kalenok. Aye, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi, bien, ¿vos? Buen debate, porque claro, la pandemia y la situación de no poder trasladarse empezó a enfrentar al home office contra la oficina. ¿Qué está pasando con esto, Aye? Bueno, vamos a hablar un poco de home office versus oficina, pero ya no desde los gustos más personales, porque ya hemos hablado también bastante el último tiempo de fanáticos del trabajo presencial, Elon Musk haciendo volver a todos a la oficina y fanáticos en no volver a las oficinas. Pero más allá de esto, lo que vamos a hablar es el costo real y económico que tiene ir a una oficina versus el costo que tiene trabajar desde su casa, ¿no? Y esto es un estudio que si bien se hizo en otro país con otro tipo de moneda, podemos trasladar perfectamente cuál es el Claro. uso y los gastos de recursos económicos que esto sí lo tiene que cubrir, por supuesto, la persona, ¿no? Y es algo muy importante, no solamente a la hora de entender, ¿no? Pros y contras que tiene el trabajo remoto versus el trabajo presencial, sino de analizar un poco más, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibimos una propuesta laboral? ¿Qué pasa cuando es presencial? ¿Qué pasa cuando es remoto? ¿Y qué análisis tenemos que hacer para saber realmente cuáles son los costos asociados que vamos a tener si pensamos en un trabajo presencial? Ahí te pregunto, porque hay diferentes home office, hay algún tipo de reglamentación acerca de quién paga básicamente la banda, internet, quién paga cuántos megas se necesitan, quién paga la computadora. En algunas mega compañías, claro, te mandan hasta la silla gamer o hasta la silla ergonómica, pero ¿qué pasa en la generalidad? Bueno, en la generalidad es algo que no sucede, como bien vos decís, y es uno de los gastos asociados que tenemos desde trabajar desde casa, ¿no? No es que no tenemos ningún gasto, sino que uno de ellos tiene que ver con, bueno, los servicios de internet, calefacción, aire acondicionado, todos los recursos energéticos que estamos utilizando, también todo lo que nombraste vos, el trabajar desde casa no implica que trabajamos tirados desde el sillón o desde la cama, entonces por supuesto mínimamente en todo el abanico de posibilidades necesitamos un lugar acorde, cierta iluminación, ahí te hablo del segundo de los gastos que tenemos que tiene que ver con, bueno, el equipamiento, cómo preparamos nosotros ese lugar por más que sea lo más básico posible. Y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los equipos informáticos que muchas veces en una oficina presencial los tenemos ahí y cuando estamos desde casa, como vos decís, empresas súper grandes te mandan hasta el cable, cualquier cosita, pero en la realidad la mayoría de las personas tienen que cubrir estos gastos, ¿no? Entonces, ahí te nombré 3 puntos que son gastos que sí existen trabajando desde casa, pero vamos a hacer un versus con los gastos que tenemos asociados en el trabajo presencial, ¿no? Y el número Claro. uno y el más costoso tiene que ver con el gasto de transporte. No importa si vivís a 30 cuadras o más lejos, como en general es lo que sucede, que uno no vive tan cerca de esos centros de oficinas o independientemente del rubro. Entonces hay un gasto económico en nafta, bueno, por supuesto si se tiene auto, mantenimiento de seguro, pero en transporte público, en cualquier medio de transporte en el cual la persona vaya a llegar a su trabajo. El segundo gasto que se analiza es la comida, ¿no? Porque por supuesto se hacen malabares a veces para llevar la vianda desde casa, pero bueno, es un gasto que muchas veces es un tema logístico y bueno, la realidad es que cuando se sale a las oficinas se termina gastando más dinero en este gasto de Claro. comida. Se Y compra número tres, comida hecha y con costos de oficina. ¿Cuál es la relación, Aye, para ir a refrigerios? ¿Es 1 a 3 lo que se gasta 3 veces más en una oficina que estando en tu casa y preparándote algo vos? entre el doble y el triple, esto como gastos totales con esto que te nombraba, de transporte, de alimento, y hay un punto que también no es menor, que tiene que ver con la indumentaria, otros gastos asociados de irte a Claro. trabajar a una oficina, ¿no? En la pandemia, no sé si te acordás, Santi, cómo se empezaban a viralizar un montón de videos en los cuales se utilizaba traje en la parte de arriba y utilizaban, no sé, ojotas o ropa un poco más confortable, como estamos realmente en nuestras casas. Pero bueno, más allá, hay un gasto asociado también a indumentaria y a todo lo que implica ir a una oficina. Entonces, hablamos de
el doble y hasta el triple de gastos que se tiene por solamente ir a la oficina. No estamos poniendo ningún gasto loco, ningún gasto exótico que se tiene versus estar desde su casa, ¿no? Entonces ahí hablamos de cómo a la hora también de evaluar propuestas, vamos a agarrar un salario neto, vamos a agarrar un salario bruto, pero si es presencial, tenemos que hacer este análisis más Claro. allá de los gustos personales, de los gastos asociados que vamos a tener, el solo hecho de salir de nuestras casas. Y hay un punto, Santi, que si bien lo enfocamos 100% a lo económico, es qué pasa con el tiempo, ¿no? El Claro. tiempo de viaje, tiempo es dinero, ¿no? Entonces acá tenemos de entre 2 y 3 horas que entre preparación, ir y volver es un promedio también que se gasta en Argentina en transportarse cross industrias, ¿no? A sus trabajos. Es el precio de lo intangible. ¿Cuál es el precio que le vas a dar a estas 3 horas de tiempo que te vas a ahorrar? Que de alguna manera, si lo pudieras aplicar a alguna actividad que te diera algún tipo de reporte económico, también sería poder cuantificarlo. Pero estas 3 horas, el desgaste de tomar los medios de transporte, ¿cuánto le importa a la gente eso? ¿Ay, está medido? Importa y mucho, importa tanto que más allá de el poder elegir y de muchas veces resignar alguna parte económica, prefieren propuestas en las cuales haya un menor sueldo, haya un menor beneficio, pero en el que se pueda mantener el trabajo remoto. Y esto tiene un impacto súper importante. A ver, no es que solamente la persona que trabaja gasta menos, ¿no? Ya sabemos que el tener a las personas remotas implica también menos gastos para las compañías, ¿no? Menos gastos en oficinas, también en servicios, pero la verdad es que se pone mucho el foco en resignar en muchísimas cosas, incluyendo lo económico, siempre y cuando uno no se meta, ¿no? Justo recién estaba viendo un video de una persona que nos mostraba esto de estar 2 horas de vuelta en una hora pico en ciudades Claro. tan céntricas como puede ser Buenos Aires, hay el ejemplo también de México, bueno, lo tenemos alrededor de todo el mundo, ¿no? Pero en el cual el factor tiempo es súper importante, empieza a ser muy prioritario y las compañías tienen que ver con cómo van compitiendo también con esto. Ahí es donde empiezan a ofrecerse nuevos beneficios. También a veces es, bueno, no entremos a las 9 de la mañana, que a veces se tarda el doble, sino tengamos una entrada flexible, pero eso es lo que prestan atención las compañías porque hasta ofreciendo menor salario terminan ganando a veces en esa oferta y contraoferta frente a los candidatos. Sin duda, y ayer hablamos el otro día de la desconexión digital. Claramente cuando termina el horario la computadora se baja y se abre al otro día exactamente como cualquier oficina. Aye, gracias por estar con nosotros.